Habíamos hablado, habíamos visto todo lo que había sucedido primero de antes, con todas las tragedias que ocurrieron con los cosacos, que fue algo tremendo, destruyeron comunidades, destruyeron jajamim muy, muy grandes jajamim, comunidades enteras. Luego, como una chispa en una paja, todo el mundo esperando después de eso, anhelando, esperanzando el Mashiach, que venga el Mashiach, porque supuestamente eso había sido como una guerra de Gog y Magog. Inmediatamente, entonces ahí aprovecharon esa ocasión, y como vimos toda la historia del falso Mashiach Shapetai Sevi, cómo se levantó, cómo la gente fue atrás de él, miles y miles de personas, y cómo después de todo eso, después de todo lo que sucedió, apenas unos años, se desilusionaron cuando vieron cómo terminó ese falso Mashiach, que algunos todavía, como dijimos, cuando se está en un error después de tanto tiempo, ¿cómo hace uno para reconocer que está en un error? Después de tanto tiempo, años estando en un error, y después cuando se da cuenta que está equivocado, normalmente la persona trata de evadir eso y bueno, pues lo trata de ocultar. ¿Y cómo va a retractar toda una vida que él insistió que era el Mashiach? Ya va a decir. Entonces mucha gente prefirió seguir viviendo engañado, pensando que era el Mashiach y que va a volver en algún momento. Y todavía algunos lo están esperando, que vuelva a resucitar. Todo eso surgió a través de todo este problema, que después la gente se dio cuenta. Y después de hacer tantas takanot, tantos arreglos, que en verdad habían hecho arreglos positivos, la gente estudiaba, la gente se levantaba a medianoche para rezar, la gente hacía ayunos, la gente prácticamente como se dice, se martirizaba, ¿sí? Cuanto más mártir tenía que ser la persona, más sadik, cuanto más revolcarse en la nieve sin ropa para sufrir, o cuanto más le pegaban con las espinas en la espalda para sufrir y recibir la capará, pensando que ese era el tikkun, el arreglo antes de la llegada del Mashiach. Y como dijimos, la gente desesperada, desenterrando a sus muertos para llevarlos a sus casas y llevarlos a Eretz Israel. La gente ya estudiaba Torah en las azoteas porque decían no querían perder tiempo estudiando Torah abajo. Entonces cuando venga el águila que los va a llevar a Israel, entonces para que no se pierdan el tren y quedarse arriba. Bueno, había muchas cosas inconcebibles. Y no solamente ajeno a lo nuestro, también dentro de Siria, todo lo que había pasado, los jajamim, todo algo impresionante. Después llegó la desilusión tremenda, a grado tal que la gente tanto se desilusionó, que muchos corrieron a bautizarse, muchos corrieron, las familias enteras corrían a las iglesias, familias enteras iban y se hacían musulmanes, mucho más cristianos que musulmanes, pero de todas maneras fue algo. Y otros que se quedaron en el medio, ¿sí? Ni judíos ni musulmanes, o mejor dicho, ambos, ¿sí? Los Donmé, que eran una mezcla que hasta hoy en día sigue existiendo, una mezcla de las dos cosas. Perfecto. Todo eso provocó todas esas condiciones que prevalecieron después de los pogroms de Gemelnitsky, lo que dijimos, los cosacos, que fue en 1648, 1649, todo el mundo estaba esperanzado que ese venía el Mashiach, esas conocidas como la Gezerot Tachbetat, hicieron que los Yehudim, los judíos de toda esa región, entonces ya ahora teman por sus comunidades. La gente temía porque la gente ya se desilusionó. Cuando una persona se desilusiona, deja todo. Y el judaísmo bajó de una manera estrepitosa. O sea, la gente se desilusionó tanto, no en todos los lugares, pero en la mayoría de los lugares, que la gente empezó a abandonar el judaísmo. La Torá no se estudiaba. ¿Qué voy a estudiar Torah? Después de todo lo que vi, después de todo lo que esperé, después de todo lo esperanzado, al final terminé como terminé, ya. Mucha gente, como dijimos, se fueron, se asimilaron, otra gente se convirtieron al cristianismo, otros al islamismo. Entonces, los mismos jajamín también tenían miedo de lo que iba a pasar, porque las comunidades tuvieron un bajón impresionante de Torah en el mundo.
todo ese deseo por la redención anticipada, que la gente estaba esperando esa redención, que no llegó. Porque era una cosa que, imagínate que vengan los más grandes jajamim y te dicen, mañana viene el Mashiach, y pasa mañana y no vino nada. La gente se desilusionó. Todo eso había sido proporcionado, como dijimos, proporcionó un terreno fértil para decir que el mesianismo. Entonces ahora había que levantar ese judaísmo que estaba tan caído en el mundo. Entonces llega para eso un movimiento que se llamó el movimiento jasídico. El movimiento jasídico era justamente, lo hicieron para levantar toda esa decadencia del pueblo judío, toda esa Torah que se había caído. Ya no había alegría en el pueblo, la gente triste, la gente desolada, la gente... Entonces necesitaban cambiar la manera de acercarse. Quizás no tanto con Torah, porque la gente ahora en este momento no quería escuchar Torah, porque se desilusionaron. Pero entonces apareció un nuevo movimiento que iba por el lado de la alegría, el lado de la simjá. Quizás no tanto con Torah, pero un lugar, que la gente pueda sentirse acobijada en algunos lugares, en ciertos lugares, pero con alegría. Ese fue el movimiento jasídico, que nace a partir de lo que pasó con Shabbatai Zevi. Por eso dijimos en la clase anterior que la historia de Shabbatai Zevi cambió el mundo, cambió la historia del judaísmo, porque antes un hasid que hacía las cosas que vamos a ver, no se entendía, pero de repente aparecieron esas cosas porque necesitaban acercar a la gente con alegría. Entonces todo eso, originalmente, todo el hasidut fue considerado como algo revolucionario, fue es más, lo consideraban como liberal. Los religiosos veían a los hasidim como reformistas, y de hecho era lo que se veía, porque reformista, la palabra es algo que viene a reformar. Bueno, ellos vinieron a reformar muchas cosas que no se tenía idea, y de repente empezaron a cambiar. El fundador del hasidismo, aunque no vamos a hablar específicamente ahora, porque vamos a hablar primero un tema, y luego en la siguiente clase vamos a hablar de eso, nada más para ver las controversias que había, las disputas que había entre los hasidim y los mitnagdim. Mitnagdim son los oponentes, vamos a decir, ¿no? Vamos a ver por qué se formó. Entonces, para tocar bien el tema, lo vamos a tocar la semana que viene. Pero nada más para dar una introducción, el fundador del hasidismo, el que apareció con todo esto que hasta ahora no se conocía, fue un rab llamado Israel, conocido como Baal Shem Tov. No era ese su nombre, no. Baal Shem Tov, muchos también lo conocían como el Besht, así le decían el Besht. Él fue incluso el héroe de diferentes tipos de cuentos que se cuentan de Hasidut, y miles y miles de cuentos que se le cuentan a los niños de toda la historia del Baal Shem Tov, del Hasidut. Hay libros enteros de Maasiot del Baal Shem Tov que fueron relatados durante los años y muchos años que siguen. Algunos verdaderos, algunos un poco inventados, algunos fantasiosos, pero todo era para acercar al Yahadut lo que se había perdido. Era algo tremendo cómo el judaísmo bajó, tuvo un bajón después de esta trágica noticia de que todo el Mashiach había sido totalmente falso. Los Hasidim cuentan de que el Baal Shem Tov había pasado su adolescencia, él no era, en un principio no era ningún Talmid Jajam, o sea, no es que había estudiado en una yeshiva, no es que era incluso un trabajo de baja categoría, que era como, ¿cómo se llama esa que viene en el camión y recoge a los niños? ¿Cómo se le dice? La perfecta. La perfecta. Bueno, él era perfecto, ¿sí? Él iba de casa en casa llevando a los niños al Heder. Ni siquiera era moré del Heder. ¿Sí? Era perfecto, digamos. Él llevaba a los niños, recogía, iba a casa, no había camión, pero casa por casa, lo llevaba de la mano y lo llevaba así a los niños al Heder. Recogía a los niños todas las mañanas, los llevaba a la escuela, cantando canciones. Luego después, él fue creciendo, se casó, el Baal Shem Tov, y él y su esposa se fueron a vivir a las montañas. O sea, salieron de ahí, ya no era un trabajo que él quería, y se fue a vivir arriba, a las montañas. No había gente, no había minyan, no había nada, pero se fue a esos lugares. Y ahí iba trabajando para subsistir, iba recolectando cal, arcilla,
en las montañas, que luego su esposa bajaba de la montaña y la vendía en la ciudad. Más tarde, después tuvieron una posada. Antes se estilaba mucho una posada, que era como un hotel de paso, un hotel que la gente, cuando tenían que pasar por ahí, dormían y seguían. No, ni un hotel de lujo ni nada, hotel así para trabajadores, para viajantes. Y durante mucho tiempo, en este lugar, durante bastante tiempo, el Baal Shem Tov iba apartándose, se metía en los bosques, en las montañas, y hacía meditación. Mucho tiempo hacía meditación. La esposa trabajaba y él hacía mucha meditación. Y ya más adelante, en 1736, el Baal Shem Tov se reveló a sí mismo como un curador. Él había estudiado un poco de medicina, curador, sanador, ¿cómo? 1700, ya para 1736 vamos a ver, él ya se dio a conocer. Hasta ahí, en este momento, nadie lo conocía. En ese momento ya se dio a conocer. Pero ¿qué era su fuerte? No era Torah, no era... Justamente, a eso íbamos. No es como dijimos al principio, el fuerte no era la Torah. Si yo voy ahora, después de tan desilusionada que está la gente, y empiezo a decir que vengan a estudiar Torah, la gente no les interesaba. Yo no puedo acercar ahora a la gente por la Torah, porque la gente lo que menos quería es estudiar Torah. Después de la desilusión tan grande que hubo en el mundo judío, a partir del Mashiach falso, y lo que había pasado con los cosacos, todo fue una cadena, que esto fue una desilusión terrible. Entonces yo voy a decir, ven a estudiar Torah. La gente no quiere estudiar Torah. Entonces era la manera de acercar a la gente con alegría. Ir con alegría, con cánticos, obvio, con tefilot, los rezos eran diferentes, la Torah también era totalmente diferente. O sea, sí se estudiaba Torah, pero no como se venía estudiando desde la época de los Geonim, de la época de España, toda la Torah que había, de la época del Talmud. Nada que ver, ya se había perdido. Incluso habían pasado unas generaciones que la gente, los hijos, ya nadie quería estudiar Torah, ni querían saber de la Torah. Entonces, en ciertos sectores, había otros sectores que sí vamos a ver ahora, lo que vamos a hablar. Él estudió de cuando él iba como perfecto de niño. Entonces estudió una carrera pequeña de medicina. ¿Por qué? Porque él era perfecto y estaba en la escuela y cualquier cosa de los niños que se enfermaba, él era como achalá, vamos a decir, ¿no? Entonces él estudió de sanador y bueno, entonces cuando baja, sabía, era muy inteligente, aprendió mucho a subsistir en las montañas. Aprende, uno va aprendiendo con plantas, con esto, con otro. Y él entonces baja, otra vez ahora a la ciudad, y empieza lo conocían como que él era una persona excelente, una persona muy buena, una persona muy recatada, muy humilde. Entonces empieza a ser ahora moré de los niños y aparte empieza a curar y la gente se le empieza a acercar para hacer curaciones. Entonces, por eso se llama Baal Shem Tov. En ese momento el nombre Baal Shem Tov, el nombre quiere decir el dueño del buen nombre. Así se les apodaba a los que curaban, a los sanadores. A los curadores le decían Baal Shem Tov, no a los que tenían los Talmidei Jajamim grandes. Esos eran el Gaón. Pero a los curadores, a los que la persona iba y hacían la fila para que lo curen, se le decían Baal Shem Tov, el nombre bueno. Los discípulos de él, que empezó a ser discípulos, al principio eran jovencitos, y empezó a hablar, empezó él a dar pláticas que diferían mucho con las conferencias de una yeshiva. No, esa era una plática de Torah, una plática profunda de Torah, de Talmud. No era nada que ver con eso. Eran otras cosas que acercaban mucho a la gente y las conferencias de él empezaron a tener mucha repercusión. Y las conferencias se centraban no tanto en Torah, sino en la relación personal de un individuo con Dios. Esa era y con el prójimo. Eso era el centro de sus conferencias. Cómo la persona se tenía que comportar con el prójimo, cómo la persona tenía que llegar a Dios, comportarse con Él. No era tanto la complejidad del Talmud, de la Mishnah, eso ya era un poco de lado. Y esto fue lo que empezó la gente a acercarse de esta manera, porque como dijimos, del lado de la Torah la gente no se hubiera acercado. Todo esto empezó a formar lo que es el Hasidut. Y cada vez más y más se empezó a formar. Le vamos a hablar ya todo un tema específico de Hasidut, porque después, ahora vamos a tocar otro tema, y después de tocar ese tema, vamos a ver cómo se enfrentaron
el Hasidut con eso. Quiero más adelante, cuando terminemos eso, vamos a ver todo el enfrentamiento terrible, así, de esa manera terrible, porque fue algo drástico. Lo que unos decían que la carne de los Hasidim, el Taref, no se podía comer, y los Hasidim decían que la carne de los Mitnagdim, los oponentes, lo de Gaón de Vilna, era Taref, no se podía comer. Y fue algo terrible que al final, después, cuando llega la época de los zares de Rusia, ya tenían un enemigo en común, era el zar de Rusia, entonces tenían que juntarse, y ahí fue cuando se volvieron a juntar un poco más para pelear contra o defenderse contra los zares de Rusia. Pero mientras vamos a dejar esto, que fueron los Hasidim, cómo nació, vamos a hablar mucho más de qué hizo el Baal Shem Tov, qué fue, a quién heredó, cómo fue después y cómo luego se heredaba de acuerdo a familiares, no era el más jajam, sino el hijo podía ser no tan jajam, pero el hijo era como ya heredar como un rey que era heredando al príncipe, y hasta ahora todos los Hasidim no es por el más jajam o el más sadik, generalmente sí son sadikim, pero se hereda por familia, son familias. Su papá de él también era El papá era una persona muy buena, era una persona, no era un hasid, no había hasidim, ni tampoco era un saddik, era una persona, un yudí muy recto. Pero vamos a pasar ahora entonces, ¿qué pasaba ahora en Vilna, o donde estaban ahí los que habían quedado todavía con ese judaísmo bien amarrado, porque no eran muchos, pero había todavía. También había una necesidad muy grande de una personalidad, porque faltaba eso. Después de todo lo que pasó, faltaba alguien que venga ahora a llevar al pueblo de Israel, faltaba un Moshe Rabbenu que venga y dirija al pueblo, porque después de todo lo que pasó, era algo terrible, nunca había pasado una cosa así en el pueblo de Israel, ni siquiera en la época de Yeshu. Ocurrió algo así, de que después que se dieron cuenta que todo era falso, se acabó, la gente no faltaba mucho para que se acabe el judaísmo. Entonces del Shamaim también tuvieron que mandar una Neshama impresionante, un Ilui, tuvieron que mandar algo que venga a levantar otra vez al pueblo judío. Por un lado, los Hasidim, con el Baal Shem Tov, de una manera de llegar a la gente, pero por otro lado necesitaban a alguien que venga con la Torá, no solamente con los cánticos y con bailar en el medio del rezo, y con saltar y hacer piruetas en el medio de la tefilá y aplaudir todo el tiempo. Eso también es por un lado, pero por otro lado necesitaban a alguien que venga otra vez a dirigir al pueblo de Israel. Entonces mandaron del cielo un alma impresionante, que según muchos jajamín dicen que esa alma era de la categoría de los Tanaim, era de la categoría de la época de los Tanaim, de la época de Rabbi Akiva, o sea, una Neshama de las más grandes. Y hay quien dice que de la época de los más grandes Tanaim, o sea, no era un alma normal, era un alma que venía de la época de los más grandes Tanaim de la Mishnah. En un momento, ¿cómo fue? En la época de invierno, un día muy frío en invierno, había una mujer en un pueblo en Polonia, el pueblo de Selz se llamaba, que estaba cruzando un puente sobre un río, el río se llamaba Romanov, y llevaba llevaba una mujer que llevaba a su pequeña hija, envuelta con ella, obvio, con mantas, con almohada, porque había un día muy frío y tenía que cruzar un puente. De repente el puente estaba muy resbaloso por la nieve y ella se tropezó y perdió el equilibrio. Su hija, o sea, la almohada donde llevaba a su bebé, que estaba dormida, resbaló de sus manos y se fue directamente al río. Imagínense un río congelado. ¿Qué puede hacer una bebé? Todas las personas que estaban a su lado corrieron horrorizadas a salvar a esa bebé. Sin embargo, sucede el milagro. Para el asombro de todos, esa almohada volvió a flotar. No entendían cómo, pero vuelve a flotar. O sea, tenía un peso, ¿sí? Tenía un peso de un bebé, de una bebita, pero vuelve a flotar increíblemente. Se ve que en ese momento, si lo vamos a ver más profundamente, el Malach HaMavet o el Yetzer Hara no quería que nazca esta bebita. Entonces, a propósito, la trató de ahogar. Era un cambio al mundo. Pero del Shamaim había una discusión y seguramente, no está escrito en ningún lado, se ve, que hicieron flotar esa almohada y ganaron los Malachim. Y al final flotó esa almohada con todo
y bebé encima de la almohada. Inmediatamente recogieron a esa bebita, la llevaron cerca de ahí a un hospital, la pudieron reanimar, y ese pequeño cuerpo congelado, porque era aguas congeladas, estamos hablando en el mes de febrero en Polonia, no sé si alguna vez fueron por ahí en el mes de febrero en Polonia o marzo, van a ver el frío que hace, impresionante. Bueno, era un frío tremendo, y al final la acercaron al calor del fuego, pero incluso todavía del Shamaim, los malajim que no quieren a veces, que siempre hay diferentes malajim que son los que abogan o los que están contra el pueblo de Israel, incluso la acercaron tanto al fuego a la bebita que casi la queman sin darse cuenta. O sea, otra vez insistieron en quemar. Bueno, pero al final, en la desesperación dijimos, por salvar a la criatura, la acercaron tanto, demasiado al horno. Bueno, y al final, sin embargo, sobrevivió a través de otro milagro que no le pasó nada. Esta bebita luego creció y estaba destinado a que el fruto de este bebé, que iba a crecer esta bebita, y iba a salir de ahí un tzaddik, un gaón de fama mundial, conocido como el Gaón de Vilna. Ella era la mamá del Gaón de Vilna. Esta bebita era la que salvaron, era la mamá del Gaón de Vilna. 2 ocasiones se salvó la vida y creció luego para convertirse en, más adelante, en la esposa de Rab Shlomo Salman, que era el papá del Gaón de Vilna. O sea, ella era la mamá de Rab Eliyahu de Vilna. Y así nació el conocido Rab Eliyahu de Vilna, el famoso, que del cielo lo mandaron otra vez para rehacer todo ese judaísmo caído que dijimos. Por un lado los Hasidim, pero por otro lado necesitaban la Torá, porque hasta ahora todo lo que estaba renaciendo era el Hasidut, como dijimos, los cánticos, la música, las alegrías, pero la Torá no había, faltaba, la gente se había caído totalmente en la Torá. Necesitaban a alguien mandar una Neshama que vuelva otra vez a rehacer en el pueblo judío. Por eso en ese momento nace el famoso, conocido, el Gaón de Vilna, Rab Eliyahu de Vilna, que nació el primer día de Pesaj del año 1720. Para que nos ubiquemos más o menos, 1720, el Baal Shem Tov ya había nacido. El Baal Shem Tov le llevaba 25 años. Él había nacido en 1695. O sea, cuando nació el Gaón de Vilna, el Baal Shem Tov ya tenía 25 años. Solamente que esos 25 años todavía no había aparecido. Estaba en las montañas, y como dijimos, por eso me quise quedar ahí, porque todavía el Hasidut no había aparecido. Estaba el Baal Shem Tov, estaba haciendo meditación, no había bajado a la ciudad. Entonces, por eso ahora pasé al tema del Gaón de Vilna, porque están entre los dos, están entrelazados. Pero todavía el Hasidut en sí no se había dado a notar al mundo. Él fue llamado Eliyahu en honor a su bisabuelo, el Rab Eliyahu Hasid. Es muy conocido, hay libros del Rab Eliyahu Hasid, era su abuelo. Él se había distinguido por su Torá, por su erudición, no solo por su Torá, sino también porque era muy piadoso. Por eso le decían Rab Eliyahu Hasid. Rab Eliyahu, no Hasid de Hasidim, sino de piadoso. Entonces, el rabino también, el Rab Eliyahu Hasid, o sea, el abuelo de él, descendía del famoso autor, hay un libro que se llama Be'er Agolá, de Ramoshe Ribket. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos la historia del príncipe del Rab que llegó a ser el rey por un día? Bueno, él era el el padre, el Chosno, vamos a decir, del Gaón de Vilna. O sea, para entender... El príncipe de un día fue el exactamente, del Gaón de Vilna. O sea, él de ahí descendía, de esta familia. Vilna en ese momento era la capital de Lituania. Era una comunidad relativamente joven porque la comunidad estaba en Polonia. En Vilna no había mucha comunidad. Sí había pequeña, pero la comunidad fuerte era en Polonia, en Varsovia, en los tetels, en los pueblitos. Pero había una comunidad relativamente joven. Había entonces en ese momento otras importantes comunidades como Brisk. Brisk era una importante comunidad, Grodno, Minsk, todas esas eran comunidades más importantes. Pero sin embargo, Vilna era una ciudad rica en historia de Torá, que habían tenido en los propios antepasados mismos del Gaón, que también estaban en Vilna, aunque él nació en Polonia. Sin embargo, no fue hasta que vino el Gaón de Vilna, que ahí, cuando ya creció el Gaón de Vilna, se la conoció como la Jerusalén de Lituania, la Jerusalén de Lituania. El que ha ido alguna vez a Vilna
le habrán explicado que, tú fuiste, ¿no? Con Mario Sinai, habíamos ido juntos, bueno, nos decía, la Jerusalén de Lituania, así se le decía a Vilna, fue por el Gaón de Vilna. Antes del Gaón de Vilna no se la conocía como la Jerusalén de Lituania. Era una ciudad pequeña, no había tanta Torá, pero el Gaón de Vilna transformó todo ahí. Cuando Eliyahu de Vilna era niño, muy pronto empezó a mostrar signos de una mente extraordinaria. Eso era lo que yo les dije al principio, que del cielo mandaron un alma prodigia, mandaron un Ilui, algo impresionante. ¿Para qué? Para despertar ese judaísmo. Al principio él había recibido una enseñanza normal en el Heider, como se llama, en el Heider, una enseñanza normal de la ciudad. Pero rápidamente, aún estando en el Heider, que hoy el Heider es como el kinder, vamos a decir, todavía así. Entonces, él incluso empezó a demostrar cosas rápidamente, comenzó incluso, después cuando ya pasa a lo que es la primaria, comenzó incluso a superar a sus maestros. O sea, ya a la edad de 3 años, todavía no había pasado, 3 años, él ya se sabía los 5 Humashim de la Torá. Todo. Imagínense, estamos hablando de 3 años. Por eso digo, no era una mente normal. Tuvieron que mandar del Shamayim una Neshama como esta para poder hacer algo y salvar al judaísmo. Él no es Hasidut, entonces, ¿cómo se llama su movimiento? Mitnaged, oponente. Mitnagdim. Él fue él formó ese movimiento, o sea, contra el Hasidut. Todavía no aparece, vamos a ver más adelante, se llama Mitnagdim. Entonces, cuando terminó de estudiar el Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketubim, su padre comenzó a enseñarle Gemara a la edad de 4 años, porque ya a la edad de 3 años ya sabía todo el Humash. Entonces empieza a enseñarle la Gemara, además de enseñarle todo el método de Pilpul. Pilpul es entrar en el Talmud a fondo, discusiones entre un lado, otro lado, cómo se contesta a esta discusión y por qué en este lado del Talmud dice así, por este lado del Talmud dice diferente. A la edad de 6 años, Eliyahu pudo repetir una conferencia de Torah, 6 años, en la sinagoga de Vilna. Una conferencia de Torah pudo repetirla exactamente en la sinagoga de Vilna, en presencia de todos los líderes rabinos de la ciudad. O sea, se paró en la Tebá y empezó a dar una disertación, 6 años. Imagínense un niño de 6 años, ¿sí? Cómo puede pararse delante de todos. Mientras los rabinos que estaban ahí en la sinagoga se maravillaban de toda la hazaña, de una hazaña sin precedentes de este niño, uno de los rabinos más prominentes de ahí, él dijo que seguramente ese niño tiene una mente fotográfica. O sea, seguramente lee. Hay gente que tiene. El Rab Ovadia era así, leía. Una vez el Rab Ovadia cuentan de que cuando era joven no tenía dinero para comprar libros. Los libros eran caros. Entonces se metía en las librerías y se quedaba 1 hora o 2 horas leyendo un libro. Cuando salía ya tenía todo el libro. No lo podía comprar, pero ya lo tenía todo en la mente. Iba a su casa y ya tenía todo el libro fotografiado en su mente. Era ese Rab Ovadia Yosef. Este era todavía más. Imagínense lo que era. Entonces, uno de los rabinos dijo, bueno, seguramente todo este discurso, toda esta disertación que dio, está repitiendo de memoria todo lo que leyó. Es fácil, tiene mente fotográfica y ya lo lee y ya lo tiene en la cabeza. Entonces, este rabino sugirió que toda esa increíble memoria que tenía el niño, pero sin embargo, él estaba seguro que ese niño no podía preparar un discurso solo. O sea, él no podía preparar todo un shiur de Gemara. Él leía, él podía decir todo lo que leyó, pero preparar en sí toda una disertación, un discurso, no va a poder, una clase. Entonces querían probarlo. Para eso, dijo, yo lo voy a probar. Enviaron al niño, a Eliyahu, 6 años, a una habitación solo. Lo encerraron y le dieron una Gemara. Le dieron un Talmud para que lo estudiara. Un Talmud para que lo estudiara. 1 hora después, todo esto que están viendo es Vilna, ¿no? La ciudad de Vilna, todavía antes de la Guerra Mundial. Bueno, 1 hora después, el niño de 6 años salió de la habitación y ya había preparado su discurso. Sube otra vez y dio una conferencia brillante, algo impresionante, acerca de toda una sugiá, acerca de todo un tema complejo del Talmud, que los rabinos se quedaron impresionados. No podían creer, porque esto sí no lo había leído. O sea, esto lo estudió ahorita,
ahora dentro de la hora que estuvo en el cuarto. Entonces, ya los rabinos más grandes que estaban ahí presentes se quedaron atónitos. Y por fin estuvieron de acuerdo que ese niño no era un niño normal. Hasta ahí tenían dudas, quizás era una mente fotográfica, pero ahora se dieron cuenta que no era algo normal, que este niño era un ilui, como se conoce, un niño genio, ¿sí? Prodigio. En ese momento había un rab, se llamaba el rab Abraham Katzenelbogen, que era el rab de Brisk, de una ciudad cerca, que estaba cerca de Vilna, y escuchó justamente ese discurso del niño. Se acercó al papá, el niño tenía 6 años, Rav Shlomo Salman, y le dijo que por favor le permitieran llevarse al niño con él para encargarse de sus estudios. O sea, él vio que ese niño era algo impresionante y entonces él se quería ser responsable, llevárselo. Él no estaba en esa ciudad, vivía en otra ciudad, en la ciudad de Brisk, donde había más Torah. Entonces, el papá aceptó, tuvo la aprobación, y el Rab Abraham Katzenelbogen se llevó al niño Eliahu a otro pueblo, a un pueblo que habíamos ido también, se llama Kaidán, es un pueblo en Vilna, ahora les voy a mostrar, un pueblo que era un pueblito, un shtetl se llama, ¿sí? Un pueblito alejado, donde ahí era donde más se conservaba la Torá. En la ciudad como que había más otras cosas, pero en los pueblitos donde más se conservaba la Torá. Entonces se llevan al niño a ese pueblo, acá lo ven exactamente, acá hay una placa que dice, acá estudió el genio, está en lituano. Entonces ahí está en lituano y también está en yiddish, esta era la casa, la yeshiva, exactamente se conserva todavía, el Bet Midrash en Kaidán, donde estudió desde los 7 hasta los 13 años, obvio, no estaba con su papá lo venía a visitar de vez en cuando, pero él estaba estudiando ahí con este rabino, junto a otro rab que se llamaba Rab Moshe Margalis o Margulis, autor de un libro que se llama Pene Moshe, le enseñaron a Eliahu todo lo que ellos sabían. Más de lo que ellos sabían no le puede enseñar. Sin embargo, tanta rapidez tenía este niño que al poco tiempo supera a sus maestros. Y sus maestros ya no tienen lo que enseñarle, porque todo lo que podían enseñarle ya se lo enseñaron. Antes de los 13 años ya superó. A la edad de 10 años, Eliahu ya se había aprendido todo el Talmud con los mefarshim de memoria. Todo el Talmud Babli con todas las explicaciones de memoria. ¿Qué más le podían dar sus maestros? ¿Qué más? Todos los comentarios se los sabía de memoria. Entonces, empezó a estudiar algo que de por sí también estaba medio vedado, medio prohibido por todo lo que había pasado. Y empezó a estudiar a los 10 años Jochmat Anistar, Kabbalah. Eso había provocado algo muy grave cuando Shabbatai Sevi empezó a estudiar a los 15 años la Kabbalah. Eso fue algo terrible, que los jajamín a partir de ahí prohibieron estudiar Kabbalah. Ya ni siquiera Kabbalah abierta ni oculta, nada. Incluso vamos a hablar después en una clase, lo que le había pasado al Rab Moshe Haim Lusato, famoso Mesilat Yesharim, cuando quiso estudiar Kabbalah en Padua, de todo lo que le hicieron los jajamín, cómo lo bloquearon, cómo lo vedaron, y era algo impresionante. Y acá también, todo el que estudiaba Kabbalah, le hacían una X. Porque esto, Shabbatai dice, Lusato, justamente un poquitito antes, para estas mismas épocas. Él nació en 1700, Moshe Haim Lusato, y el Jajam de Vilna en 1720, era 20 años menor, pero luego vamos a ver cuando hablemos de todo lo que pasó con la Kabbalah. Este pueblo que estuvimos, creo que tú también estuviste, en Kaidán, entonces él empezó a estudiar ahí, pero ya su capacidad mental superior era no solamente producto de su capacidad, sino también de su atmadá, de su empeño. No se crean que no solamente era un niño que estudiaba, no, estudiaba día y noche. O sea, no solamente porque así tenía mente prodigiosa, no, porque también tenía un esfuerzo, una manera de estudiar, una concentración. En una ocasión, a la edad de 11 años, Eliahu se comprometió a aprender 2 Masechtot, 2 tratados del Talmud, en el día de Simchat Torah. Justo era un día de Simchat Torah, en este mismo lugar, y él se comprometió, dijo, yo este día de Simchat Torah me voy a estudiar 2 tratados. O sea, el día de Simchat Torah, no terminarlo en el día de Simchat Torah, sino estudiarlo en el mero día. Sin embargo, cuando llegó la noche de Simchat Torah, Eliahu se dio cuenta de que ni siquiera había comenzado a cumplir su promesa. Estaba estudiando otras cosas. Se acordó de que él había prometido de que iba a estudiar 2
tratados de Talmud. Entonces, después de dar la sakafot, las vueltas, las 7 vueltas que se baila con la Torah, se retiró esa noche a una habitación en la parte posterior de este lugar, de este Bet HaMidrash, que todavía existe, y comenzó a estudiar. Uno de los mayores rabinos de la comunidad lo encontró en la noche de Simchat Torah estudiando, y se puso a observarlo ahí por la ventana, y se dio cuenta que el niño estaba pasando las hojas del Talmud como si fuera una revista. Iba una hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja, otra hoja, y así iba estudiando. Y el rabino lo está viendo y dice, ¿qué está leyendo una revista de historietas o qué es? Iba pasando así las hojas como si fuera una revista, hoja tras hoja, como si fuera un periódico. Entonces el rab entró a la habitación disgustado y regañó al niño, estamos hablando que tenía 11 años de edad, por su falta de respeto al Talmud. Así no se estudia el Talmud. El Talmud no es un periódico que vas hojeando. El Talmud, si tienes que estudiar, lo tienes que estudiar bien. ¿Cómo puedes estudiar así el Talmud? Esa no es la forma de estudiar una Gemara, le dijo. Tienes que examinar palabra por palabra. Tienes que estudiar Rashi. ¿Qué quiere decir cada palabra? Porque cada palabra en el Talmud te cambia todo lo que estás estudiando. De otra manera, nunca vas a poder aprender correctamente a estudiar el Talmud. Así le dijo. Necesitas concentrarse en cada frase que está escrita. No puedes estar pasando hoja tras hoja. Entonces, con mucha calma, el niño Eliahu de 11 años le sugirió al rabino, pruébeme. Pruébeme. Yo, de todo lo que he estudiado, hágame una prueba. Y yo le digo, bueno, este rabino estaba escéptico. Entonces, el rab empezó a pasar las páginas de un lado a otro del Talmud, interrogando al niño sobre las cuestiones más difíciles de lo que había estudiado. El niño Eliahu le respondió absolutamente todo lo que le iba preguntando. Y antes del amanecer ya se había completado su segundo masejet, o sea, lo que había prometido. Empezó a estudiar en la noche de Simchat Torah, después de la Sakafot. Antes del amanecer ya se había acabado los dos tratados del Talmud. Había cumplido, estaba satisfecho, había cumplido su promesa. Desde el día en que Eliahu alcanzó la edad de su Bar Mitzvah, que justamente lo cumplió aquí mismo, no despegó sus ojos del libro. Era algo impresionante, algo como la manera de que estudiaba. El Gaón más adelante, después se casó, tuvo 2 hijos. Su suegro le había proporcionado la dote, se casó muy joven, a la edad de 16 años. Su suegro, antes se casaba muchas veces así, 16, 17 años, y ni que hablar de las mujeres que tenían 13, 14, 16 años, casi cumpliendo los 17. Su suegro le había proporcionado la dote. Su esposa Haná era la que administraba un pequeño negocio familiar, o sea, él con lo que le había dado su suegro para la dote, sí, para que él pudiera dedicarse al estudio. El Rab Eliahu mantenía las ventanas de su casa cerradas. ¿Para qué? Tenía que estudiando de día, incluso a la luz de la vela durante todo el día, para no tener la tentación a veces de mirar hacia afuera y apartar su mente del aprendizaje. Era algo impresionante que no solamente vamos a ver, no solamente Torah, ahora vamos a ver qué estudiaba. La habitación donde él estudiaba no había calefacción. En invierno, imagínense en esos lugares sin calefacción, terrible. Y muchas veces, para no dormirse, sumergía sus pies en agua congelada. O sea, estudiando y metía los pies en unas cubetas de agua congelada para no sentirse cansado, abrumado por el sueño. Obvio que tenía que dormir, pero muy poco. Vamos a ver, él decía que no estaba bien. Toda su energía la puso en aprender a estudiar Torah. Esa devoción que tenía el Gaón el aprendizaje era tal que nunca dormía más que unas pocas horas por noche, ni siquiera en la cama. Sus parientes, que estaban muy preocupados, le reclamaron, y que vea la halajá, hay una ley que figura en el Rambam, en el Mishneh Torah del Rambam, que una persona debe dormir de 6 a 8 horas en la noche. Eso es lo que tiene, obligación, la halajá, ley para la persona para poder estar bien al otro día. El Rab Eliahu entonces les contestó ese argumento. Les dijo, abrí un libro, hay un libro, Job, ¿no? Y les mostró un pasuk que dice en Job en el Perek Gimal, en el pasuk 13, dice así, Yashanti as yanuach li. Dormí y entonces descansé. ¿Qué quiere decir dormí y fue un descanso para mí? Él interpretó que eso significa que si dormía el valor numérico de as y Ashanti, dormí as y anuahli. As es Aleph Zain, 8. Quiere decir, 8 horas son suficientes para li, para mí. Lamed Aleph son
Lamed 30, Aleph, Yod 10 son 40, el valor numérico de 40. Entonces él decía, para mí es suficiente dormir un sueño de 8 horas, de sueño durante 40 horas. ¿Sí? O sea, 40 horas son 2 días, ¿sí? Más o menos. Bueno, yo en 2 días puedo dormir esas 8 horas, para mí es suficiente. Exactamente, conmigo para mí es suficiente y ni siquiera esas 4 las dormía seguidas. El Gaón usó este argumento porque el Rambam me explicaba que no, que había que dormir de 6 a 8. Él explicó, no, de 6 a 8 sí, 8, pero y decía que no lo haga la gente. Él era muy fuerte físicamente, entonces él podía hacer eso. Incluso en sus últimos años, después, más adelante, se las arregló con solo 2 horas de sueño por día. No 4, sino 2. Comía únicamente, 77 años, comía únicamente pedazos de pan remojados en agua. No le interesaba comer otra cosa. Y él, incluso, él era físicamente fuerte. Van a ver en las fotos también se lo ve fuerte. El Gaón incluso tenía un libro donde registraba todo cada vez que se sentía que perdía tiempo. Cada vez que sentía que perdía tiempo, él registraba, comía de las agujetas, ¿no? Eso era el Jafes Haim. Jafes Haim también, la de las agujetas, que después hizo un cálculo de cuánto tiempo perdió amarrando de las agujetas en su vida. ¿Sí? Y salió que 3 años de su vida perdió tiempo amarrando las agujetas. 3 años de su vida, imaginen una persona cuánto tiempo puede perder. Eso ni que hablar de series de 24 horas, ni que hablar de 8 capítulos de serie, imagina, no, eso no hablo. Estamos hablando cuánto perdió el Jafes Haim de amarrar sus agujetas, que al final decidió comprarse zapatos sin agujetas, porque perdió 3 años de su vida haciendo cuentas cuánto se amarraba y desamarraba en la mañana, y amarraba y desamarraba en la noche, y al mediodía si tenía que descansar, multiplicado por 70 años, casi 3 años de su vida amarrándose los agujetas. Bueno, este Gaón de Vilna iba registrando en su cuaderno cuántas horas iba perdiendo de tiempo, tiempo mínimos que perdía, y el día de Kippur se llevaba su libro y examinaba el libro y ahí sumaba el total de los minutos que perdió durante el año y lloraba por esos minutos que él perdía de ese tiempo. Incluso él se molestaba a sí mismo por todo el tiempo que se había perdido. Imagínense cuál tiempo perdido, nosotros ni que hablar, pero cada uno en su categoría, no nos podemos en este momento. Dos hijos. ¿Qué tipo de hijos? ¿Rabaní? Sí, pero no fueron como él. O sea, no siempre la Torá no se hereda. ¿Sí? Moshe Rabbenu tuvo hijos que tampoco, pero tuvo un nieto que fue un incitador de Avodah Zará, Moshe Rabbenu. ¿Sí? Después Teshuvá. Pero la Torá no se hereda. La Torá, si uno piensa que el papá es Jajam y el hijo es Jajam, no, muchas veces vemos al revés. Que el papá no es nada y los hijos salen Talmidei Jajamim. Testigos relataron que ellos mismos habían visto cómo derramaba lágrimas de arrepentimiento, hacía bidui en Kippur por el tiempo perdido que él tuvo en ese año. Diario, el Gaón estudiaba 100 páginas del Talmud. Claro que son 100 páginas del Talmud diario. Cada mes terminaba, hacía Sium Ashas, terminaba todo el Talmud. Cada mes. ¿Sí? Lo que estudiando una hoja por día se tarda 7 años y medio. Bueno, él cada mes hacía su Sium Ashas. Imagínense, en el año, en toda su vida, a la cuenta, yo creo que más. De hecho, no es de extrañar que esa combinación entre la atmadá, el esfuerzo y el empeño, junto con la mente prodigiosa, o sea, se juntaba todo, el empeño, no solamente la mente prodigiosa como dijimos, eso produjo un Gaón de extraordinarias dimensiones. O sea, imagínense tantas veces. Hay el autor de un libro, se llama Sefer Hayei Adam, el Rabbi Abraham Danzig, escribió que si el Gaón hubiese vivido en la época de los Tanaim, sería uno de los más grandes de ellos. Imagínense, estaría a la altura de Rabbi Akiva, a la altura de los más grandes de Rabbi Meir Baal HaNes, a la altura de los más grandes Jajamim. Un alumno suyo, llamaba Rab Israel Shkolov, afirmó que cuando el Gaón completó su comentario de Shir HaShirim, pues él hizo muchísimos libros, vamos a ver. Shklov se escribe,
K-L-O-B. Es un alumno, uno de los famosos alumnos, Israel Shklov. Él afirmó que cuando él completó ese Shir HaShirim, el Gaón declaró: todas las ciencias que existen son necesarias para poder entender la Torah. Todas las ciencias, las matemáticas, la física, todo, la música, todo ecológico, todo lo que existe en el mundo se necesita para entender la Torah. Si alguien no entiende matemáticas, no va a poder entender muchos temas de la Gemara. La Gemara habla de pi por radio al cuadrado, habla de cosas muy difíciles en varios lugares del Talmud, que si una persona no sabe matemáticas, no va a entenderlo, alguien le va a tener que explicar. Y así habla de muchas cosas. Todas las ciencias son necesarias para la Torah Kedoshá. Además de él haber completado, estudiado toda la Torah, también él era un experto en matemáticas, experto en astronomía, en filosofía, en ciencias naturales, en álgebra, en geometría, ingeniería, aunque no lo crean, era ingeniero, en agronomía, en biología, todo, en lingüística, en la música. Esta última la elogiaba mucho. Él decía que si él no fuera por la Torá, hubiese llegado a donde llegó también por la música. La música también puede llegar a esferas muy altas. La música puede también a la persona alegrarlo y llevarlo y subirlo muy alto. Por eso en el Bet HaMikdash, cuando se hacían los korbanot, entonces no se podían hacer los korbanot, las ofrendas, si no estaban los leviim en las escaleras tocando música y cantando. O sea, si un corbán se hacía sin eso, el corbán no servía. Los korbanot, las ofrendas tenían que ser todas con música. Y las músicas tenían que ser todas con keli shir, con objetos de música, no solamente cantado. Entonces, él mismo hacía sus diagramas de la Torá y todo, unas cosas impresionantes. Él no se consideraba un matemático. Lo único que él no se metió, porque su papá no lo dejó, era la medicina. La medicina, su papá no lo dejó estudiar medicina. ¿Por qué? Porque si hubiese estudiado medicina, entonces se hubiese tenido que dedicar a curar a la gente y no hubiese tenido tiempo. Imagínense un Gaón de Vilna, doctor. Sería el número 1 en el mundo, vendrían de todo el mundo a curarse con él. No hubiese tenido tiempo de estudiar. Por eso fue la única cosa que nunca se quiso meter a estudiar la medicina. Todo lo demás, había preguntas, pero no era tan necesario que le vengan a preguntar de biología, de matemáticas, de geometría. Pero lo que era para curar, sí. En una ocasión, unos científicos rusos habían obtenido un tipo de material precioso que supuestamente tenía poderes. Habían encontrado un material precioso, vamos a ver qué era, que supuestamente tenía poderes. Los científicos rusos no podían descubrir el secreto de esa piedra. Sabían que tenía algún secreto esa piedra. Así que entonces decidieron enviarla a Alemania. Ahí se encontraban los verdaderos científicos más inteligentes. Entonces los rusos envían esa piedra a Alemania. Sin embargo, tampoco los científicos alemanes pudieron descifrar el poder. Sabían que esa piedra tenía algún poder, pero no podían descifrar el poder de esa piedra. Entonces, entre los profesores alemanes también se encontraba otra persona, que ya vamos a hablar de él, justamente en estos mismos tiempos, porque el Hasidut, el Rav Moshe Haim Luzzatto, el Gaón de Vilna y Moisés Mendelssohn, todo ocurrió en la misma época. En esa época estaba Moisés Mendelssohn, ya era conocido, había sido el fundador de la Escalá, el iluminismo, el reformismo. Entonces, él fue uno de los primeros maskirim, dijimos. Y él sugirió que entonces, como los rusos no pudieron y los alemanes tampoco, que enviaran esta piedra a Vilna para que el Gaón de Vilna la vea y él pueda decir qué poder tenía. Entonces no les quedaba otra, la única era, ni tampoco era reconocido como un científico famoso el Gaón de Vilna. Él en su casa, dentro de su Bet HaMidrash, no era, pero Moshe Mendelssohn sabía que él podía saber. Entonces dos profesores alemanes viajaron hacia Vilna. Pero no Mendelssohn. No, Mendelssohn no. Mendelssohn también mandó una persona, un representante, a entrevistarse con el Gaón de Vilna. Eso también lo vamos a ver más adelante, lo que pasó cuando vino Vilna estudiaba también Kabbalah, se metió en desde los 10 años.
Dijimos que desde los 10, imagínense ya lo que era. Bueno, 2 profesores alemanes viajaron para enseñarle esta piedra al Gaón de Vilna. Cuando llegaron a Vilna, se entrevistaron con el Gaón, le mostraron esta piedra. Entonces vino el Gaón de Vilna, ordenó a su shamash, el shamash es el encargado de la sinagoga de donde estaba, que le trajeron un vaso de agua. Le dijo, traigan un vaso de agua. El Gaón de Vilna dejó caer esa piedra en el agua y por arte de magia el agua se absorbió toda, desapareció. Un vaso de agua, tira la piedra y el agua desaparece. Se volvieron locos, no sabían qué. Los científicos se quedaron impactados. El Gaón de Vilna entonces les explicó a esos científicos alemanes que esa piedra era un zafiro. El zafiro, cuando entra en un contacto con el agua, no es el zafiro normal, que quizás ustedes prueben si tienen una piedra de zafiro, pero no creo que los elementos que componen, entonces, cuando el agua entra en contacto con el zafiro, entonces hay 2 elementos que componen el agua, el hidrógeno y el oxígeno. En ese momento se separan. El zafiro hace que se separe el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, al separarse, se consumió toda el agua, desapareció el agua. Y él se lo mostró, y ellos no sabían, ni los rusos ni los alemanes. Cuando esos atónitos científicos regresaron a Alemania, les contaron lo que habían, y después se quedaron hablando sobre la física y se volvieron locos de lo que sabían. Y entonces ahora cuando contaron todo esto, entonces ahora vino el Moshe Mendelssohn y dijo, ahora ya puedo entender cómo se dividió el Yam Suf, el Mar Rojo. Ahora entiendo, porque hasta ahora no tenía una explicación. Siempre los científicos, la ciencia trata de darle una explicación. El bastón de Moisés, de Moshe, estaba hecho de zafiro, dice la Torá. La Torá dice que era de zafiro. Entonces, así explicaron los jajamim, no en la Torá, en el Midrash cuenta. Entonces dijo Mendelssohn que cuando a través de esas propiedades alquímicas, ¿no?, mágicas que tenían el bastón, el maté de Moshe, entonces ahora entendió cómo puede ser que se dividió el agua. Ahora entendió, porque era de zafiro. El zafiro hace que se divida el agua. Cuando el Gaón de Vilna más adelante se enteró de esto que había dicho el masquil, ¿no?, Moshe Mendelssohn, se indignó y dijo, este es un hereje. Hasta ahora todavía no era conocido tanto, sabía que, pero no llegó todavía a levantar todo lo que es el masquil, el iluminismo. Luego el Gaón de Vilna explicó justamente lo que dice en la Torah, dice cuando iban a dividir las aguas, el pasuk dice, Aremet mateja, ya me pasé, pero ahora ya terminamos. Levanta tu bastón. Unted yadeja al ayam, le dijo Boreolam, levanta tu bastón y pégale con tu mano al agua. No dice pégale con el bastón, dice levanta tu bastón y pégale con tu mano. Le dijo, eso significa que justamente eso es lo que quiso demostrar Dios cuando le dijo, levanta tu bastón y que vea todo el mundo que no le estás pegando con el bastón. Para que no venga más adelante un masquil y quiera decir que el agua se abrió con el bastón de zafiro. Justamente levanta para que todo el mundo vea que no le pegaste. Y eso fue lo que realmente sucedió, para que ese era el milagro. Moshe tenía el bastón de zafiro, perfecto, sí, pero usó su mano. Algo impresionante. Ya vamos a terminar con esto porque para la siguiente clase, todo lo que era la vida, lo que pasó con él. Todavía no había nacido, en este momento recién estaba naciendo el Hasidut. El Hasidut vino a cambiar también la forma de acercarse a Dios, una forma completamente distinta, sin Torah, sin nada. Él, y ya termino con esto, él decía, él tenía, uno de los libros que hizo se llama Sefer Peat Ashurhan. Ahí dice que el Gaón de Vilna dominaba, como dijimos, todas las ciencias, excepto la medicina, como dijimos. Respecto a la música, él dijo en una ocasión, como dijimos antes, le dijo a su alumno, si una persona no puede apreciar lo que es la composición musical en la acentuación de la Torah, porque la Torah tiene ta'amim, tiene música, cómo se va haciendo, no puede entender el secreto de los cantos de los Levín que estaban en el Bet HaMikdash, y ni siquiera los misterios del Zohar. Mediante la música, una persona también puede lograr esa elevación espiritual. Él era, como dijimos también, una autoridad en el Zohar, en la Kabbalah. Y todo esto empezó justamente después de todas
como dijimos al principio, después de todas esas aspiraciones mesiánicas, Shabbatai Sevi y todas estas cosas, tuvieron que mandar algo así impresionante en el mundo, porque si no se estaba cayendo todo lo que es la Torah. Esto es un poco para entender lo que es el Gaón de Vilna y por qué fue un parteaguas en la historia del pueblo judío. Porque así como Shabbatai Sevi también fue un parteaguas que de ahí se cambió, luego empezó el Hasidut y empezó, porque la Torah, como dijimos, estaba ya muy caída y esto fue a partir de ahora toda una historia. Todas las yeshivot que se conocen hoy en día, toda la Torah en Israel, las yeshivot, las grandes yeshivot, la yeshiva de Ponovich, Bet Shmaya, Bet Meir, las grandes yeshivot no existían, no había yeshivot. Fue a partir del Gaón de Vilna que empezó todo este sistema de las yeshivot. Antes eran en el Bet Knesset, se reunían como en Halab, que se reunían a estudiar unos pocos privilegiados, todo el mundo estaba trabajando. No había, todo este concepto de yeshivot nace a partir del Gaón de Vilna, mejor dicho, a partir de su alumno, Rav Haim de Voloshin, con la yeshiva de Voloshin. Todo este concepto nace a partir de ahora. No había, entonces la gente no estudiaba Torah. El Gaón de Vilna impone otra vez que se empieza a estudiar Torah como la época de los Geonim, como la época en el año, antes del año 1000. Ahí se empieza a cambiar toda la historia del pueblo judío, que si no fuera por el Gaón de Vilna, y si no fuera por el Baal Shem Tov, cada uno con su manera de llegar al pueblo, la Torah se hubiese olvidado. Se acababa, la Torah estaba, después de Shabbatai Sevi, la Torah se estaba olvidando. Y todo lo que tuvo que mandar Dios para poder. Akadosh Baruj Hu, en el momento que se está terminando una época, empieza otra. Akadosh Baruj Hu va preparando y no deja nunca que el pueblo de Israel sean huérfanos, no deja nunca al pueblo de Israel que se acabe. Entonces, en cierto momento tiene que hacer una revolución para que todo esto prosiga.